Presentes, el Señor los bendiga. A mi hermana Oti, que está tan guapa. Aquí la estamos viendo. Que Dios la bendiga. La hermana Marta, Sandra, Mari Carmen. Aquí estamos todos. Apúntense en estos 3 versículos para que ustedes los busquen en su casa. Yo los voy a dar lectura aquí. Son Deuteronomio 32, 35. Romanos 12, 19. Y Hebreos 10, 30. Y ahora, antes de empezar el estudio, el Señor me puso estos versículos para que los compartiera con ustedes. Vamos a hablar de guerra espiritual. Este tema es un tema de guerra espiritual. Y vamos a buscar la forma en que Dios trató con el pueblo de Israel a través de Nehemías. Nehemías no fue un profeta, Dios lo escogió en su momento para que él levantara cantos de victoria delante del Señor en un momento en que el pueblo de Israel estaba muy atribulado. Pero hay un principio básico que nosotros debemos de tener siempre en la palabra de Dios, y son estos 3 versículos. Yo los voy a leer. Es importantísimo que usted los tenga, porque cuando uno entra en guerra espiritual, usted no está entrando en guerra espiritual. Hay una situación que Dios lo tiene a usted llamado a resolver, y usted no va a hacer absolutamente nada. ¿Quién es el que hace todo? Lo hace Dios. Y por eso Él me dio estos 3 versículos. Voy a leer el primero. Deuteronomio 32, 35 dice lo siguiente: mía es la venganza. Dios está diciendo, mía es la venganza. Yo les voy a dar un momentito, si quieren lo vamos leyendo todos juntos para que ustedes lo tengan en sus Biblias. No lo vamos a presentar en pantalla porque yo quiero que empiecen a anotarlos y a buscarlos ustedes directamente en las escrituras. Dice, mía es la venganza y la retribución. Él se va a vengar y él es el que va a hacer el pago. Él va a ejecutar el cobro. Dice, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de la aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo soy el que voy a demandar el pago y el día está pronto. En ningún momento me está diciendo a mí el Señor que yo soy el que voy a ejecutar la venganza. Cuando usted está en guerra espiritual, el que va a hacer la obra es el Señor. Su responsabilidad es ver cuáles son las puertas que están abiertas. Lo vamos a ver en este estudio directamente en la Biblia, no porque yo lo diga, sino porque está escrito en la Biblia. La segunda escritura que vamos a ver es Romanos 12, 19. Dice, en el anterior vimos que mía es la venganza y que el Señor es el que se va a cobrar. Va a demandar sobre los enemigos qué es lo que Él quiere que ellos hagan, a dónde los va a poner, a dónde los va a llevar. La segunda en Romanos dice, yo no tengo que vengarme, no os venguéis vosotros mismos. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos. Romanos 12, 19. Dice, no, sí. Nehemías, ¿qué cita era? No, Nehemías todavía no hemos entrado a ver nada. Está, con razón no lo encontraba. Sí, claro, no, Nehemías lo vamos a ver. Ahora vamos a empezar con Nehemías 1. Sí. Sí, pero nosotros les estoy dando 3 versículos antes para que ustedes entiendan que el pueblo de Israel estaba en un conflicto y que lo importante de Nehemías es que Nehemías entendió que la batalla no era de él, primero. Segundo, que la venganza no es de él, sino que es del Señor. Dice en Romanos 12, 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí habla, dice, yo pagaré. En el Deuteronomio dice, yo demandaré. Aquí dice, yo pagaré.
Pero en ningún caso me está diciendo el Señor a mí que yo soy el que voy a ejecutar ni la guerra ni la venganza. Ninguna de las dos. Porque la palabra dice que nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre. O sea que yo materialmente no puedo hacer nada. Yo lo único que voy a hacer es clamar y voy a adelantar la palabrita para que el Señor me dé gracia. Esa es la palabra que reclamó Nehemías. La palabra gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Significa la presencia de Dios en mi vida. Eso significa gracia. Yo voy a orar para que la presencia de Dios esté en mi vida. Eso es por lo que voy a orar. Esa es mi responsabilidad. Y si la presencia de Dios está en mi vida, Él es el que va a pelear por mí. Él es el que va a demandarle a mi enemigo qué es lo que tiene que hacer. Él es el que le va a pasar la factura al enemigo para que el enemigo sea el que haga. Y finalmente en Hebreos 12:3 dice lo siguiente: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor, yo daré pago, dice el Señor. Una y otra vez el Señor, que dice ahí, juzgará. Hebreos 10:30 dice el Señor, Dios juzgará. Teniendo esto nosotros presente, que en ningún momento somos nosotros los que vamos a estar presentes físicamente en la batalla, y que en nosotros no debe de caber angustia, que en nosotros no debe de caber dolor, que lo único que va a caber en nosotros es un clamor para que el Espíritu de Dios llegue a nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos la guerra espiritual con esa actitud, vamos a ver poco a poco cómo fue desarrollando el profeta Nehemías cada una de estas distintas situaciones. Voy a ubicar en el contexto histórico, qué es lo que está aconteciendo. Habían varios profetas que eran contemporáneos. Esos profetas eran Esdras, que era el sumo sacerdote de los judíos. Estaba Nehemías, que era el gobernador de los judíos. Estaba Daniel, que era el profeta que estaba en cautiverio. Ustedes se acuerdan en el libro de Daniel, y que cuando iba a cumplir 70 años de estar en cautiverio, en el versículo de Daniel 9:25, Dios le dice que le va a dar al pueblo de Israel 7 semanas para que reconstruyan el templo. El templo duró 49 años en reconstruirse. Eso está incluido dentro de las profecías de Daniel. Acuérdense que eran 70 años de 7. Los primeros 7 años de 7, que son 49, fue el tiempo que Dios le otorgó al pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Para que fuera reconstruido el templo. El templo tenía dos partes importantes. Una eran las puertas del templo y otra eran las murallas del templo. Ahora en la guerra espiritual vamos a entender que lo primero que Dios le ordena a Nehemías es que cierre las puertas, no que levante las paredes. Cuando a usted se le cae el templo, usted queda completamente desguarecido. Usted está totalmente sin protección. Y le dice el Señor a Nehemías que primero lo que tiene que hacer es cerrar sus puertas. ¿Qué significa cerrar sus puertas? Significa apártese del pecado, porque si no, yo no voy a levantar el resto. El que nos guarda a nosotros, acuérdense del Salmo 91:11, 10 y 11, dice que Él enviará ángeles en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, que Él enviará ángeles para que nos guarden, para que nos protejan, porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Ok? Entonces las puertas duraron 52 días en levantarse. Se cerraron puertas. ¿Qué significó eso? Que Dios llamó al pueblo de Israel del pecado y le dijo: ustedes están pecando porque ustedes no están abriendo la palabra de Dios. Ustedes están actuando de acuerdo a lo que ustedes creen, pero mi palabra no es esa. 52 días les dio para que ellos se reunieran y convocaran nuevamente a su pueblo.
al final de este estudio, nos vamos a dar cuenta nosotros que el Señor llama al pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo vuelven a congregar porque el pueblo tampoco se congregaba, ahora lo vamos a ver, y entonces les dice que hablen la palabra de Dios. Y cuando hablen la palabra de Dios, el pueblo empieza a llorar. Empieza a llorar. ¿Por qué empieza a llorar el pueblo? Porque el pueblo en esos momentos se da cuenta de que por su ignorancia están pereciendo en el pecado. ¿Cuál era el pecado que ellos habían cometido? Eso se narra en el libro de los Reyes, en el de las Crónicas, en el libro de Daniel. Ellos no descansaron la tierra cada 7 años y duraron 70 años sin guardar lo que Dios les había dado. La profecía duró 490 años porque 490 años ellos no habían aceptado cuál era la perfecta voluntad de Dios. Muy bien. Quiere decir que más o menos casi 600 años antes de que Jesucristo naciera, los babilonios tomaron presos al pueblo de Israel. Dentro de ese pueblo de Israel iba Daniel y 3 príncipes más. Fueron tomados en cautiverio. Ellos están narrando la profecía de lo que iban a hacerle al pueblo de Israel. Pero en estos 70 años, perdón, 49 años, él utiliza varios profetas para hablarle a Israel. Le habla a Daniel y le dice que el templo se va a reconstruir. Pero por otro lado, él tiene también a Esdras, tiene también a Nehemías y tiene también a Ageo delante del Padre, clamando lo mismo que a Malaquías, los tiene delante del Padre, para que ellos sean los que se encarguen de ejecutar la obra. ¿Ok? De ejecutar la obra. Muy bien, otra cosa que les quiero decir. Ahí hay 2 meses que van a aparecer, para que ustedes vean que no todo es de inmediato, porque el cristiano de ahora, que era lo que el Señor me revelaba un día de estos, somos como un teléfono celular, ¿verdad? Usted tiene una duda, usted se mete el teléfono celular, usted la digita y le aparece inmediatamente la respuesta. Como usted ya tiene la respuesta, usted no se preocupa por investigar. Y la cosa no funciona así. Nosotros tenemos que investigar, aunque usted tenga la respuesta, usted tiene que entender cuál era el horizonte. Desde el momento en que el profeta, bueno, el primer mes que aparece ahí, si ustedes abren un momentito la Biblia suya, váyanse ahora hacia el libro de Nehemías. Está antes del libro de Job. Y Job está antes del libro de Salmos. En el versículo 1 aparece un mes que ustedes no lo conocen, pero es importante entenderlo para que ustedes vean que Nehemías no era un cristiano microondas, era un cristiano que esperaba a que Dios le respondiera. Por eso la iglesia está tan mal, porque la iglesia no está esperando a que Dios le responda. Carlitos, ahí tienen el 1. Muy bien, dice, vea. Nehemías, hijo de Alasías, aconteció en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu es un mes que está entre noviembre y diciembre. Entre noviembre y diciembre. Quiere decir que lo que está sucediendo en el versículo 1 del capítulo 1 empieza a suceder esto en el mes de noviembre, diciembre. Pero Dios empieza a actuar en él en otro mes. Entonces quiere decir que Quisleu es un mes que está ubicado entre noviembre y diciembre. Pasaron noviembre, diciembre, enero, febrero y en marzo, abril, en el versículo, capítulo 2, Carlitos, en el capítulo 2 aparece el segundo mes. ¿Lo ven donde dice ahí en el capítulo 2? Vea donde dice, y sucedió en el mes de Nisan. El mes de Nisan es el mes de abril y mayo. Quiere decir que pasaron noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Pasaron 6 meses. Nehemías estuvo orando 6 meses para que Dios le respondiera. Entre un capítulo y otro capítulo pasaron 6 meses
Pasaron 6 meses. Y todo este libro que está aquí se va a desarrollar en 70 años. Quiere decir que no era tan fácil ni tan microondas lo que estaba sucediendo, porque él tuvo que clamar a Dios durante un largo periodo, un periodo de 6 meses. Eso fue lo que estuvo haciendo el profeta Nehemías. Ahora, vamos a ver varias cosas importantes para entender el contexto de lo que está aquí sucediendo. Hay una batalla espiritual. La batalla espiritual es contra los babilonios. Es contra los babilonios. ¿Ok? Era contra los babilonios. O que era lo mismo decir que los persas. Después de los persas siguió otro imperio que se llamaban los medo-persas. Quiere decir que durante este periodo de la historia hay una guerra. El pueblo de Israel está completamente avasallado. Y vean qué cosa más interesante la que me revelaba Dios. Como ellos no me hicieron caso, dice, yo no les permití que me adoraran, por eso destruyeron el templo. Cuando usted no hace caso, las oraciones suyas no pasan. Hasta que usted no reconozca su pecado, hasta que usted no cambie de actitud. Eso es lo que está aconteciendo aquí. Entonces, Nehemías es mandado a contender espiritualmente hablando contra el pueblo babilonio, contra los reyes babilonios y medo-persas. Con ellos es que están llamados a contender. Entonces, ¿quién era Nehemías? Nehemías era un príncipe judío. Nehemías era un príncipe judío, como también lo fue Daniel, eran príncipes judíos. ¿Qué más podemos decir de él? Que el puesto que tenía un príncipe judío delante de los babilonios es que Daniel era el copero del rey. Vámonos al versículo 11. Carlitos, subite un poquito. En el 1.11. Perdón, 1.11. ¿Lo ven ahí donde dice? Dice, al versículo, a la parte final del versículo 11 dice, porque yo servía de copero del rey. Pareciera algo interesante, es algo que estoy estudiando ahora, que también era un copero del rey el que trajo a la presencia del rey a Daniel. A Daniel no, a José. ¿Se acuerdan que estaba el copero y el panadero? Los dos fueron enviados presos a la cárcel. Sí. Daniel le reveló al panadero y al copero lo que iba a suceder con ellos. Parece que el copero era un personaje muy importante. Pero entonces el puesto que tenía Nehemías en la corte real era el puesto de copero. Es muy interesante que ahora descubramos cuál era la actitud que tenía él delante del rey. ¿Qué más podemos decir de él? Podemos decir que por la gracia y la misericordia de Dios, este hombre que era copero del rey fue nombrado gobernador de Judea. Él fue nombrado gobernador de Judea. Dios permite a través de la oración que él tiene ser nombrado gobernador de Judea. O sea, que en medio de toda esa tribulación vamos a ver los poderes que Dios le da directamente a Nehemías para que Nehemías pueda emprender lo que Dios quiere. Porque acuérdense ustedes que todos los que estamos aquí sentados, que en lista aparecemos 14, pero que somos en realidad 15, 16 o 17, Dios nos va a dar a nosotros una posición de autoridad cuando nosotros estamos hablando correctamente de él. Muy bien. Como ya les dije, el sumo sacerdote, ¿quién era? Era Esdras. El gobernador, ¿quién era? Nehemías. Los profetas que intercedieron en ese tiempo fueron Nehemías, Esdras, Daniel, Zacarías, Malaquías y también Ageo. 6 profetas en ese pueblo le estaban hablando a Israel directamente sobre lo que iba a acontecer. Obviamente hay otros profetas menores que también están, como Nahum, etcétera, Oseas, todos ellos están también hablándole al pueblo de Israel. Pero básicamente esos 6 que les estoy mencionando, les están diciendo cómo iba a ser el tiempo que está pasando. Ok, muy bien. Entendido esto, y ubicados ustedes en el contexto histórico y los principales conceptos que nosotros vamos a estudiar, vamos a empezar a leer
el capítulo 1 del libro de Nehemías, y yo les voy haciendo a ustedes hincapié en algunas cosas. Carlitos, empecemos en el versículo 2. Dice aquí, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Habían quedado un poco de judíos, otros habían escapado, pero otros estaban ahí. ¿Cuál era la condición de esos judíos? Vean qué importante entender de principio lo que le revela Dios a Nehemías de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Había un desguarnecimiento total. Ellos no estaban protegidos de parte de Dios. Y se lo dicen de primer momento y me dijeron, el remanente, porque Dios siempre guarda a un remanente, es un pueblo escogido, es la parte minoritaria, es un remanente. Le dice, que quedaron en cautividad, esos poquitos que han quedado en cautividad están allí en la provincia. Están como los que están en cautividad, los que están haciendo la batalla, los que están enfrente de Dios, ¿cómo están siempre? Están en gran mal y afrenta, se están luchando permanentemente porque Dios les está revelando a que se haga esa voluntad. ¿Qué estaba aconteciendo directamente con el pueblo de Israel? Le dice, el muro de Jerusalén fue derribado, ya no tenían protección de Dios. El muro de Jerusalén fue derribado, dice, y sus puertas quemadas por fuego. ¿Qué es la puerta? La puerta de la entrada al pecado. Acuérdense ustedes de Apocalipsis 3:20, cuando el Señor le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta llamando y le está diciendo al pueblo de Israel que él necesita entrar donde ellos están. Pero ellos no quieren dejarlo entrar. Están dejando a Dios afuera. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesucristo está en la puerta, en la calle. Él está parado afuera, tocándole la puerta a su pueblo para que le hable, y su pueblo no lo deje entrar. ¿Por qué? Porque su pueblo está en pecado internamente y Dios no va a entrar hasta que usted no haya cancelado, usted no haya reconocido su pecado. Entonces Dios le está diciendo aquí al profeta Nehemías, yo no tengo a mi pueblo protegido porque las puertas del pecado están abiertas y ellos fueron consumidos, porque la paga del pecado es la muerte. Sigue la narración ahora y nos vamos a ir al versículo 4. Entonces viene la actitud correcta del cristiano. Cuando se da cuenta que algo está mal, viene la actitud correcta. Bajemos un poquito más, Carlitos. Ok, en el 4 dice así, después de que él se da cuenta de que Dios no está protegiendo a su pueblo y se está dando cuenta de que el pecado los está consumiendo y que ellos están siendo escarnecidos, apropiados, Daniel asume la actitud que tenemos que asumir nosotros. Él no reclama, y vea lo que le dice aquí. Cuando vi estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Sí, esos días fueron 6 meses. 6 meses, dice. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él está, vamos a ver si es cierto que él reconoció el pecado. Él está en ese clamor delante de Dios, está llorando, está diciendo, Señor mío, Padre de la gloria, Padre eterno, el pecado de mi pueblo nos ha consumido, perdónanos, Señor. En estos momentos estamos expuestos a todo lo que está aconteciendo. Señor, ten misericordia de nosotros. Y dice entonces en el capítulo 5, que es donde uno tiene que llegar a presentarse delante del Padre, y le dice, y te digo, te ruego, oh Padre Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto a los que te aman y guardan sus mandamientos. Dios solamente ama y guarda a los que guardan su palabra. Nada más, no se confunda. Si usted está en pecado, Dios no lo va a guardar, lo va a avergonzar, porque lo que Dios quiere es que usted dé vuelta de su pecado y que usted se arrepienta y vuelva a su camino. Y quiero aclarar algo. No es como usted quiera volver, es como Dios quiera que usted vuelva. Y ustedes van a ver qué fue lo que le dio Dios a Nehemías para que Nehemías pudiera hacer la obra. No era como Nehemías lo pensaba, no era como Nehemías lo quería, no era en el momento que Nehemías lo deseaba, era cuando Dios quería.
Entonces, él se viene delante de Dios y reconoce que su pueblo, su familia, en su trabajo, él como un siervo de Dios no está haciendo lo que Dios le reclama, y le dice en el versículo 6, le dice, esté atento ahora tu oído y abiertos tus oídos espirituales, dice, para oír la oración de tu siervo. Acuérdense que cuando el Señor nos manda a nosotros a orar en el libro de Mateo, dice que él inmediatamente escucha nuestra oración. Inmediatamente le escucha. El que retarda la respuesta somos nosotros mismos. Somos las que le retardamos. Entonces le dice, 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos, dice. ¿Qué hago ahora delante de ti? Dice, día y noche, no en un celular, un momentito esperando una respuesta. Dice, día y noche, 6 meses, día y noche, 180 días, día y noche, de acuerdo al calendario que narra esta misma escritura. Dice, por los hijos de Israel, tus siervos, tus servidores, pero tus hijos de Israel no te estaban sirviendo. Dice, punto y coma, y separa la frase y le dice, yo confieso. Ahora él está reconociendo los pecados de los hijos de Israel. Dice que hemos cometido contra ti. Sí, le dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él está reconociendo que los que pecaron son ellos. ¿Por qué? Porque se están apartando de guardar los estatutos, los pactos, los mandamientos, y que Dios no tiene misericordia de los pecadores. Si tuviera misericordia de los pecadores, no diría en San Juan 17:9 que Él no guarda a los del mundo, Él guarda a los que el Padre le dio. Y esa es la enseñanza que tenemos que traer. En el versículo 7 dice, sigamos bajando, Carlitos. 7 dice, en extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado tus estatutos y preceptos que le diste a Moisés. Ahí está la explicación. ¿Por qué estaban ellos mal? Porque ellos no guardaron e hicieron lo que Dios les dijo. Les dice en el 8, acuérdate ahora de la palabra que le diste a tu siervo Moisés. Ahora él está diciendo, dice, Señor, nosotros estamos reconociendo lo que tú le dijiste a tu siervo Moisés y queremos decirte algo. ¿Qué pasa si nosotros nos arrepentimos? Y entonces viene el 8 y le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Y fue lo que Dios hizo. Él estaba trayendo una profecía dicha. Nehemías está reconociendo que ellos tienen que rectificar. Y viene ahora y le dice, pero si os volvieres y guardareis mis mandamientos y pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta los extremos de los cielos, yo os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Quiere decir que los va a volver otra vez a reunir, sí y solo sí, usando una expresión matemática, si el nombre de Dios habita en medio de ellos, si no, no. Y ese es el clamor de Nehemías. Nehemías quiere que el pueblo de Dios vuelva otra vez a clamar por el nombre de nuestro Dios Padre Celestial. Le dice 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. ¿A dónde fue eso? Eso fue en Egipto. Él los redimió y ahora aquí viene la oración grande, potente y poderosa y el clamor de lo que le va a hacer Nehemías directamente a Dios de lo que está aconteciendo, y le dice, te ruego, oh Dios, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo. Sí, a la oración, él está orando, y a la oración de tu siervo, ya no es solamente la de él, sino que hay un grupo que está clamando delante de Dios, porque dice Dios en el Nuevo Testamento, dice que donde 2 o 3 se unieren y oraren e invocar en mi nombre, y yo estaré en medio de ellos. Ellos lo que están buscando es la unidad, es la unión. Por eso Dios dejó una iglesia y les dijo, congréguense ustedes porque mi nombre está ahí. Y entonces se viene y le dice, y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, dice, conceda ahora buen éxito a tu siervo. Y vea lo que dice aquí, y dale gracia, dale tu presencia, dice, delante de aquel varón. Ahora Daniel está clamando, Nehemías está clamando y le está pidiendo directamente a Dios que su gracia venga a él, porque él ahora está viendo una oportunidad y le dice, si tú estás conmigo, yo voy a ir ahora al rey porque yo soy su copero.
Entonces dice, esa es la puerta que yo te voy a abrir. Y usted diría, ¿cómo un copero va a llegar a la presencia del Padre para que el Padre le abra las puertas y se haga un milagro? Entonces, él acepta el reto porque le está pidiendo a Dios gracia. La gracia es que Dios es el que va a actuar. Él no va a actuar, es directamente Dios. Entonces, siguen los sucesos y empieza a acontecer esto. Y ya, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 han pasado 6 meses. Hay un clamor. No fue un clamor de 5 minutos, que es lo que nosotros duramos leyendo esto. No, fue un clamor de 6 meses. Ya les expliqué el periodo de tiempo. Entonces ahora empieza el versículo 2, el capítulo 2 diciendo lo siguiente. Sucedió esto en el mes de Nisan, que ya nosotros vimos que Nisan era entre marzo y abril, entre abril y mayo. En el año 20, estamos hablando de que el mismo año con el que empezó el capítulo 1 empieza con el año 20, y estamos aquí en el año 20 del rey Artajerjes, dice, y estando yo, él vino delante de él, dice, y tomé el vino y le serví al rey. Vean la puerta que Dios habla. Un copero está llegando delante de un rey, pero el rey lo conoce tanto por el testimonio que le ha dado, que el rey va a notar que está sucediendo algo en la vida directamente de Nehemías. Y le dice, y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, o sea, él siempre llegaba con alegría, él siempre llegaba delante del rey, él siempre llegaba en paz, pero ese día él llegó triste. Dios permitió que Artajerjes viera la tristeza que había en Nehemías y le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Y ahí empieza Dios a abrir las puertas. ¿Por qué está abierto tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Él teme en gran manera. Dios le está mostrando lo que hay en el corazón directamente de Nehemías. Se lo está mostrando al rey. Y Dios empieza a orar directamente en el rey. Y dice lo siguiente. Y dijo el rey, versículo 3. Si quieres subimos un poquito más, Carlos. 3. Le dice, y dijo el rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste cuando la ciudad, cuando los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Él está diciendo a un hombre que no entiende nada, le está diciendo que efectivamente él está triste porque Dios le está mostrando el corazón. Él está diciendo a él que hay una gran tristeza en su corazón por lo que está aconteciendo en su pueblo. El rey le pudo haber dicho, y a mí qué me importa, como dice el Chavo el 8, a mí no me importa lo que su pueblo le está pasando. Ellos están pagando las consecuencias de su pecado o de no servirme a mí como su rey. Pero Dios toca directamente el corazón de Nehemías. Toca directamente el corazón de Nehemías y le pregunta al rey, le dice en el versículo 4, y me dijo el rey, vean qué expresión más grande y más amplia puso Dios en el corazón del rey y le dijo, ¿qué cosa pides? Cuando un súbdito, un esclavo, tiene la oportunidad de pedirle eso a Dios, no la tiene. Y viene Daniel y dice, yo estoy aquí con espíritu de gracia, y le dice al final del versículo 4, le dice, entonces oré al Dios de los cielos. Otra vez, reconoce Nehemías que él está ahí por la voluntad de Dios. Y le va a pedir 4 cosas que son imposibles a un rey concedérselas a un esclavo, pero él se las concede. Un simple copero que está clamando delante de Dios para que le dé la gracia, Dios le da la gracia. Toca el corazón del rey. El rey ve lo que hay en el corazón de un hijo de Dios. ¿Y qué es lo que ve? Que sus padres están en los sepulcros en una ciudad donde él nunca más podrá volver a entrar, que están totalmente desiertos y que han sido consumidos por el fuego. Esa interpretación el rey no la tenía. Él la interpretó materialmente hablando y le concede, le pregunta a Nehemías que qué cosas quiere, le concede, y le conceden 4 cosas, y vamos a ver las cosas imposibles que le concede Nehemías. Le concede a Nehemías directamente el rey y le dice, primero, dice, y le dije al rey, si le place al rey que tu siervo ha hallado gracia delante de ti, reconoce él que lo que el rey le está diciendo a él es por gracia y que él está clamando al Padre. Y le dice, como yo sé que es por gracia lo que tú estás haciendo, le dice así, le dice,
envíame a Judá. Óigame, le está diciendo que lo mande a la ciudad que acaban de conquistar, a la ciudad que él mandó a que le destruyeran el templo, le quemaran las puertas y pusieran en cautiverio a todas las personas. Le dijo, envíame a la ciudad, le dijo, a Judá. Dice, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Eso sería una falta de respeto. Le está diciendo al rey, yo te mandé, yo quiero que tú me mandes a construir la ciudad que tú mismo derribaste. Entonces la pregunta sería, ¿para qué la mandaste a derribar? No tendría ningún sentido. Pero él está diciendo, Dios, yo quiero que me mandes ahí. Yo quiero que me mandes donde esté el pecado, donde yo sé que yo salí, yo conozco lo que tú has mostrado al corazón de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Sigue y le dice entonces en el versículo 6. Primero le está pidiendo que lo envíe a Judá. 2, le dice así. Además dije al rey, si le place al rey que me dé cartas para los gobernadores. Los gobernadores eran los que habían avasallado la ciudad. Y él está diciendo, donde yo vaya, yo quiero que tú vayas conmigo y que nadie me detenga. Le está diciendo que le dé cartas para los gobernadores. Entonces le dice, además le dijo al rey, si le place al rey que me dé carta para los gobernadores, dice, al otro lado del río, dice, para que me franqueen el paso, en el versículo 7. O sea, ¿qué significa que me franqueen el paso? Que tenga paso libre, o sea, no solamente que vaya a Judá, dice, sino que tenga paso libre para llegar a donde él va. Eso es lo que le está pidiendo directamente al faraón, al rey. Y le dice, y tú fuiste y la derribaste y no dejaste entrar a nadie y quemaste las puertas y quemaste los templos. Pero viene otra vez Dios y le dice, pídele la madera, porque yo soy el Dios de todos y la madera te la van a dar. Y le dice en el versículo 8, y ahora para Asaf, guarda del bosque, dice, del rey, que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y le concedió el rey según la benéfica mano de Dios, de mi Dios sobre mí. O sea, todo lo que Dios le dijo que pidiera, que para el hombre era imposible, se lo estaba dando. Primero, le está dando permiso de volver a Judea. Segundo, le está dando cartas para que los gobernadores lo dejen pasar. 3, le está permitiendo que utilicen los insumos de los cuales él se apoderó para volver a construir el templo. Y por si fuera poco, vean lo que le pide en el versículo 9 y le dice, luego vine a los gobernadores del otro lado del rey y les di cartas del rey y el rey envió conmigo, el rey envió con él capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, él no fue solo, sino que además de las cartas, Dios pidió que guardaran a su siervo hasta que él llegara a Jerusalén, hasta que él llegara a Judá. Eso solamente Dios lo hace. Nadie más lo puede hacer. Dios está transformando, está tocando los corazones de aquellos hombres que le están haciendo mal al pueblo de Israel. Eso es lo que está aconteciendo en esta lectura. Pero como Dios es Dios de todos, como Dios es Dios de la misericordia y Dios de paz, le está concediendo a un hombre que tiene el corazón limpio delante de él, que se humilló y le dijo, Señor, dame la gracia porque solamente tú puedes, que fue lo que nosotros hablamos ahorita al empezar esta escritura, que la venganza no es del hombre, que el hombre no se tiene que vengar, que Dios es el que va a cobrarse la factura como él quiera. Eso es lo que está haciendo aquí. Eso es lo que demuestra a dónde debemos de tener nosotros nuestro corazón cuando nosotros empezamos en una guerra espiritual como la que tenemos en estos momentos. Sin embargo, siempre se van a levantar. Satanás siempre va a tener enemigos él mismo, porque esa es su naturaleza, y más los hijos de Dios. Y entonces van a haber varios enemigos que se van a levantar directamente contra el pueblo de Israel. Aquí dice en el versículo 10, dice, pero huyéndole Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, y falta uno que más adelante va a aparecer, que se llama Gesem, el árabe, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Vean qué ironía, o sea, ellos están enojados porque los israelitas, que eran a los que Dios les había dado ese territorio y por desobedientes se los había quitado, los manda a su rey, que era Artajerjes, para que Artajerjes los someta, los destruya, y ahora vaya él mismo y pida la madera, Nehemías, para reconstruir su templo. Eso es lo que está aconteciendo aquí, efectivamente. Ahora, vamos a seguir leyendo, bajemos, Carlitos. Aquí vamos a leer pocos versículos, no vamos a leer muchos, pero vamos a leer aquí, dice, llegué pues a Jerusalén
Y después de estar 3 días, el número 3 es muy importante en toda la Biblia. Cuando usted ve el número 3 es que algo va a resurgir. Lázaro estuvo 3 días. Los 2 testigos estuvieron 3 días. 3 días también es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él estuvo 3 días. ¿A dónde estuvo él? Él estuvo en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de paz. Él estuvo ahí durante 3 días. Quiere decir que Dios va a hacer algo que se llama una obra portentosa. Ya está demostrando el camino. Ahora, ¿qué le toca al hombre? Ya Dios le dio la victoria. Ya usted la tiene. Ya Nehemías la tenía en sus manos y se le había dado al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que seguía ahora? Ahora lo que seguía era que los enemigos que aparecieron aquí al final, que eran 3, los nombres que nosotros leímos, que era uno era Sanbalat, el otro era Tobías y el otro era el Gesem, el árabe, se empiecen a interponer en ellos para que la obra no se lleve a cabo. Pero ahora es mi responsabilidad directamente tomar la batalla que Dios me dio ganada y llevarla a una realidad, porque el que va a pelear es Él. Pero ahora me toca a mí esforzarme y ser correcto delante de Dios, porque yo sé que Dios está a la puerta y me está llamando a mí, me está diciendo, ahora yo quiero que ustedes sean los que tomen la batuta y ustedes por fe, confiando en mí, vayan ustedes al campo de batalla y ustedes ganen y van a ver qué fue lo que pasó. Dice entonces aquí en el versículo 12, dice, y me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Esta misma frase aparece en el libro de Daniel, cuando Daniel estaba con sus amigos y Dios le está hablando directamente a él en el capítulo 10. Cuando Dios a usted le dio una instrucción, no la comparta si Dios no le dice. Él se quedó callado y no dijo nada. Dice, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Dice, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Ya lo está mandando a él solo. Él no le está diciendo a nadie, le está diciendo, bástate mi gracia. Eso es lo que le está diciendo. Tú eres lo que yo quiero que tú seas. Tú vas a obtener la victoria que tú tienes que obtener, porque yo soy el que la va a hacer. Ahora vamos a ver en el versículo 13 cuáles eran las condiciones de las puertas. Las condiciones de las puertas, dice el 13, y salí de noche a la puerta del valle, hacia la fuente de Dagón, dice, y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas, por el fuego. ¿Cómo estaban esas puertas? Esas puertas estaban derribadas y consumidas por el fuego. Muy bien, vamos a seguir. Bajemos un poquito más hasta el versículo 17. Ok, dice, les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid. Y les va a dar una promesa, le dice, venid y edifiquemos. Hasta ese momento está compartiendo la visión con los demás, dice, venid y edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Pero no era solamente el muro, si ustedes se ponen a leer todo el contexto, a cada puerta se le pusieron cerraduras para que pudieran abrir y cerrar, y se le pusieran cerrojos para que nadie pudiera pasar si no era la voluntad de Dios. Quiere decir que las puertas que se van a reconstruir, primero que todo, estaban quemadas. Segundo, que Dios está restaurando las nuevas puertas con la madera que Él quería. Tercero, está poniendo cerraduras, movilidad, para que el pueblo de Dios pueda entrar y pueda salir, pero solamente el pueblo de Dios. Y está poniendo un cerrojo para que nadie pueda ingresar sin el acceso que Dios tiene, porque ya Él abrió la puerta para su pueblo. Ahora nos vamos a ir directamente a qué fue lo que sucedió en el campo de batalla cuando ellos empezaron a construir el templo. Nos vamos a ir, Carlitos, directamente al capítulo 4. Ok. Estamos en una guerra espiritual. De aquí en adelante se va a narrar qué es lo que va a suceder.
Satanás, al ver que el corazón del rey fue movido a misericordia por Dios y que le concede todas las peticiones directamente a Nehemías para que Nehemías reconstruya el templo. Porque Satanás no quería que el rey lo hiciera, pero Dios lo hizo. Hay que tener claro eso. Entonces Satanás va a tomar venganza y va a utilizar unas estrategias. Esas estrategias que utiliza en el Nuevo Testamento se conocen como maquinaciones, acechanzas o dardos del enemigo. O sea, va a haber una estrategia definida para vencer directamente al enemigo. Esas estrategias que va a utilizar tienen varias palabras que yo las voy a definir ahora para que ustedes las vean. La estrategia se llama escarnio. La estrategia se llama escarnio, burla u oprobio. Eso es lo que va a utilizar. La estrategia tiene un nombre que se llama escarnio. ¿Qué contempla ese escarnio? Ese escarnio contempla la ira de los hombres contra los hijos de Dios, el enojo de los hombres contra la ira de Dios, la debilidad de los hijos de Dios hasta ese momento, porque supuestamente Satanás era el hombre fuerte, que no volvieran otra vez a obtener sacrificios, que la derrota iba a ser nuevamente inminente, que no volverían a surgir nunca más, según Satanás ya los había acabado y se les olvidó que Dios es el Dios de todos y que los volverían a derrotar. El escarnio iba en ese sentido, repito, uno, la ira que Satanás puso en los hombres para derrotar al pueblo de Dios. Esa ira venía producto del enojo. Primero los iba a enojar y después los iba a encender en ira. Después los iba a declarar débiles. Les iba a decir, ese pueblo de Dios no vale nada. Esos son unos débiles. Esos vamos a volver a derrotarlos fácilmente. Los va a llevar al sacrificio. O sea, no volverán a tener más sacrificios. Ellos no van a volver a adorar a su Dios porque para eso yo, Satanás dice, mandé a destruir el templo, que no fue así. Los vamos a volver a derrotar. No los derrotaron más. Dice, no volverán a resurgir, resurgieron. Dice, no, dice, y volveremos otra vez a avasallarlos y no los volvieron a avasallar. Entonces empieza la pelea en ese sentido. Ya pasó la batalla del segundo cielo. La estrategia, ahora empieza la batalla directamente contra el pueblo de Israel. Esa es la batalla del primer cielo. Ahí va a empezar la batalla directamente y vamos a ver cómo es que van a actuar. Dice el versículo 1. Aquí aparecen los nombres de los malos, dice. Y cuando yo, Sanbalat, 4:1, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció. Dice, en gran manera, e hizo escarnio sobre los judíos. Duplicó el castigo que había sobre ellos, pero no los podían tocar. Porque ya había nombrado un gobernador, ya venía con cartas, ya tenía madera, ya lo estaban guardando, o sea, ya tenía una serie de cosas que Dios le había dado y eso los enfurecía más. Entonces dice, lo primero que hace Satanás es que enardece las hordas seguidores de él para que se vengan contra el pueblo de Dios. Segundo, dice, entonces, y habló delante de sus hermanos y del ejército samario y dijo, Sanbalat está hablando, le dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Número 1, 2, ¿se les permitirá volver a hacer sus sacrificios? 3, ¿acabarán un día? 4, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Esa es la actitud que tienen los que quieren, los que hacen escarnio de nosotros, cuando se burlan, cuando no se están dando cuenta de que nosotros dependemos de un Dios vivo y que nosotros dependemos de la fortaleza de Él, cuando Él dijo, bástate mi gracia. Satanás lo está reconociendo en estos momentos y está preocupado. Pero el pueblo de Israel empieza nuevamente a clamar. Perdón, y faltan todavía dos personajes más. En el 3 dice, y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifiquen del muro de piedra, dice, si subiera una zorra lo derribará. Les está diciendo débiles, todo lo que ustedes hagan y han hecho, lo único que ustedes han demostrado es que son unos débiles. Desde Adán, en la caída del Edén, cuando Caín mata a su hermano, cuando los judíos permiten, cuando los descendientes de Dios permiten que las hijas de los hombres se casen con los hijos de los hombres, etcétera, etcétera, y empiezan a hacer una serie de análisis en su historia de lo que ha pasado con el pueblo de Dios, le dice, lo que ustedes han construido no sirve para nada, dice, una zorra los derribará. ¿Por qué? Porque Satanás es más fuerte que ustedes. Pero entonces viene Nehemías y se da cuenta en el versículo 4, y vamos a leer 4, 5 y 6 juntos.
Dice así, subamos, Carlitos 4, 5 y 6. Le dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Ellos se están dirigiendo correctamente delante de Dios y les dice, y vuelve el baldón. Baldón significa lo mismo que afrenta u ofensa. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. O sea, ellos están orando para que los enemigos de ellos sean dispersados y sean derrotados por él. Ellos ya reconocieron su error, ellos ya reconocieron su falta. Dice, no cubre su iniquidad, dice, descubre su pecado, el pecado de ellos. Dice, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ellos se van a enojar contra los que edifican directamente. Le dice, en el versículo 6, dice, edificamos pues el muro, y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo de Dios que tuvo ánimo para trabajar. El pueblo de Dios tuvo ánimo para trabajar. Eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Tener ánimo para trabajar. No desfalleció, siguió a pesar de lo que estaba oyendo, a pesar de lo que les decían, a pesar de todo lo que estaba a su alrededor, ellos siguieron adelante delante de Dios y no descansaron. Vienen el versículo 7. Subamos un poquito más, Carlos. Ok. 7. No, 7. Ahí. Y aconteció esto oyendo sus enemigos, dice, Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho. ¿Por qué es que ellos estaban encolerizados? Porque los portillos se cerraban, porque la puerta del pecado, porque por la puerta abierta es donde entra el pecado, y el pueblo de Israel empezó a dejar de pecar y empezó a clamar a Dios. Y dice entonces en el versículo 7, dice, y conspiraron. Otra vez, ¿qué es conspirar? Conspirar maquinaron, enviaron dardos, maquinaciones. Ellos conspiraron directamente, dice, contra el pueblo de Israel, dice, y todos a una para venir a atacar a Israel y hacerles daño. El enemigo nunca viene solo, eso es lo que yo le digo a la gente. Cuando usted está en una situación difícil, no crea que es un demonio. Si era uno el que está ahora, van a ser miles, porque ellos no quieren que usted salga adelante. En el versículo 9 dice, cuando ellos se dan cuenta de que el ataque es más fuerte, entonces viene lo siguiente y dice aquí, entonces oramos a nuestro Dios, porque ya los muros estaban hasta la mitad y las puertas se habían cerrado, y por causa de ello pusimos guardia contra ellos día y noche. ¿Qué fue lo que pusieron ellos? Guardias contra ellos día y noche. ¿Quiénes son esas guardias? La iglesia, que está orando por la restauración de una persona o de un pueblo. La iglesia está orando. Y en el versículo 10 dice, y dijo Judá, vea lo que le está diciendo Dios al pueblo. Dice, yo sé que ustedes están cansados, pero no pueden en estos momentos dejar de batallar. Y les dice en el 10, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya ellos no podían. Es mucho lo que habían removido. No era solamente construir lo nuevo, era sacar todo lo viejo y empezar a construir los muros y empezar a cerrar las puertas. O sea, aparentemente era mucho, pero Dios es el que da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 11 dice, aquí están orando por lo mismo que oró Daniel. Daniel, cuando estaba en la fosa de los leones, lo que Dios hizo fue que inhibió los sentidos espirituales de sus enemigos. Los leones no lo vieron, no los olieron, no los vieron, no los percibieron, y por eso cuando Daniel se levantó al día siguiente, era porque los demonios no pudieron tomar el control de la carne de los leones y hacer que se lo comieran. En este caso va a ser lo mismo, dice el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ellos estaban lanzando contra el pueblo de Israel lo mismo que Daniel había pedido para él. Ellos querían que los israelitas no los vieran, no los oyeran y no los sintieran. Pero en el versículo 12 dice otra cosa, dice, pero sucedió que cuando los judíos que habitaban en ellos nos decían hasta 10 veces,
De todos los lugares de donde volvieron ellos caerán sobre nosotros. Están reconociendo que los babilonios van a venir sobre ellos y los van a despedazar. Y están reclamando. Entonces viene en el versículo 13 y les da otra vez lo que es la guerra espiritual y les dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás de los muros y en sitios abiertos, puse al pueblo de Dios. ¿Con qué los pusieron? Con sus espadas, con la palabra, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. El pueblo de Dios ya sabía que la única manera de defenderse es con las palabras, porque decía el Señor, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ese es el conocimiento en el Antiguo Testamento, de acuerdo al libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6 o 6, versículo 4. Les están poniendo al pueblo a clamar y a orar para que se obtenga la victoria. En el versículo 14 les dice Nehemías: miré pues y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, no teman delante de ellos, acordaos del Señor, que el Señor es ¿qué? Grande y temible, y pelead por vosotros, hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí no dice en ningún momento que ellos van a pelear contra el enemigo. El que va a pelear es el Señor, porque Él es grande y temible. Ellos van a pelear, ¿por qué? En oración por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Eso es lo que está diciendo aquí. Vámonos al 15. Dice: cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos entendido, Dios puso el entendimiento, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos hacia el muro, todo y cada uno a su tarea. Cuando usted vea que el enemigo se va, dele gracias a Dios, pero no cese en sus oraciones y en sus peticiones delante del Padre, porque Satanás no va a querer, no va a descansar. En Juan 10:10 dice: Satanás anda como un león rugiente, dispuesto a robar, a matar y a destruir. En el 15 dice, en el 16, dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos los jefes de todas las casas. ¿Qué quiere decir que dice? Desde aquel día, o sea, todos los que estaban ahí, en una o en otra forma, todos estaban pendientes de escuchar la voz de Dios, estaban orando y tenían la palabra de Dios, porque Dios les había dado la victoria. En el versículo 17 dice, vean lo que dice aquí: y los que edificaban el muro y los que acarreaban, que estaban cargados, y los que cargaban, cada uno trabajaba en la obra, dice, y en la otra tenían la espada. ¿Qué estaban haciendo ellos? Todos los días salían a trabajar, todos los días salían obteniendo la victoria que ya Dios les había dado, pero salían a trabajar. ¿Y qué tenían en la otra mano? Tenían la espada. Ellos no dejaban en ningún momento la espada, la tenían en sus manos permanentemente. No volvieron a cometer el mismo error. 13 dice, el 18 dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos. ¿A dónde aparece esa escritura? En Efesios 6:14. Están hablando de la armadura de Dios. Le dice: cada uno tenía su espada ceñida en su lomo, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y vea lo que dice aquí. Dice, ahora viene aquí la parte de la congregación. Le dice: y dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro. ¿A dónde estaban ellos? Apartados en el muro. ¿Cómo estaban? Reunidos. Estaban apartados en el muro, lejos unos de otros. 20. Dice: en el lugar donde oyeres el sonido de las trompetas, que esa trompeta para nosotros es muy familiar, es la convocación del pueblo de Dios, que aparece también en el libro de Números y de Levíticos. Dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, uníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Ellos congregados y Dios peleando. ¿Ok? Este es el concepto de guerra espiritual que Dios estableció en el pueblo de Nehemías y que es un modelo. Yo espero que ustedes lo lean y lo realicen en sus vidas. Al final, Carlitos, vámonos a los últimos 2 versículos. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué había sufrido tanto el pueblo de Israel? Vean lo que dice aquí Nehemías 8, 9 y 10. Y le dice: y Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba y levitas, que hacían entender al pueblo,
dijeron a todo el pueblo, Dios santo es a Jehová, dice, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Ahora ellos se estaban dando cuenta y estaban convencidos de que la victoria ya había sido dada desde el día en que a Moisés le había sido dada la palabra de Dios. Y les dice en el 12, y les dijo, id, comed grosuras y bebed del vino, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. La pregunta es, ¿a dónde estaba la victoria? La victoria estaba en Cristo Jesús, en el Dios Padre. ¿Quién había anunciado la victoria? La palabra de Dios. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Confiar en la palabra de Dios. ¿Qué era lo que Dios nos había dicho a nosotros a través de todas las escrituras? Que la batalla eres quien la pelea y que eres quien la lleva a cabo. Bueno, todos tenemos tribulaciones, todos tenemos problemas, aquí nadie es excepción. Estamos en este proceso, acuérdense que somos embajadores y peregrinos en esta vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios que nosotros somos. Con lo que estudiamos, repásenlo ustedes, si usted está en tribulación, léase Nehemías, ojalá todo el libro de Nehemías. Todos los libros tienen guerras espirituales, pero guerra espiritual, pero este para mí es un libro muy importante. Como les decía el viernes, el libro de guerra espiritual más grande es el libro de Apocalipsis. El segundo libro es el libro de... Danos, perdón que te interrumpa. Sí. El de Jeremías, fuertísimo, ¿no? Un libro demasiado, se me hace demasiado fuerte. Sí. Y ustedes se van al libro de Josué y van a ver que en sus capítulos hay 31 príncipes derrotados, unos derrotados, otros se entregaron el corazón al Señor para que el pueblo de Israel llegara a su tierra, pero todos los libros son libros muy fuertes. Léanlos, entiéndenlos, oren, no se dejen vencer, no crean que la respuesta es fácil. Como les decía, la reconstrucción del templo duró 49 años, y levantar las puertas duró 52 días. La oración de Nehemías antes de empezar a actuar duró 6 meses. Nada es fácil. O sea, ellos no tenían las respuestas inmediatas, ni tampoco nosotros las tenemos. Tenemos que orar y tenemos que clamar delante del Padre. Bueno, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta enseñanza. Gracias porque tú has traído una unción fresca a nosotros, Padre, y nos has mostrado como un hombre como Nehemías, un príncipe del pueblo, Señor, judío, fue llevado, Señor, a ser gobernador del pueblo de Israel, Señor. Cómo tú le hablaste, Señor, cómo él en su discernimiento clamó por gracia, cómo él creyó en ti, puso tu confianza, cómo tú transformaste, Señor, a este rey y le otorgó, Señor, a él todas las peticiones de su corazón y mucho más allá de las que él quería, Señor, porque el que abrió la boca no fue él, sino que fue el Señor hablando a través de él. Todos estamos en tribulación, Señor, todos tenemos cargas, la batalla no es fácil, nosotros tenemos que guardar nuestra santidad, tenemos que cerrar las puertas para que los muros se levanten, tenemos, Señor, que estar delante de tu presencia todo el tiempo orando y clamando, Señor, para que tú vengas a nuestras vidas, Señor, y no permitas que nuestros pies caigan en el resbaladero, Señor, porque sabemos, Señor, que si tú no eres el que edifica, nadie va a edificar, Señor. Bendícenos, Padre Santo, y que empecemos hoy en nuestro primer día de la semana, que es el domingo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en la semana que viene, nos bendigas, nos guardes y nos protejas. Ayer fue el día del descanso. Hoy es el primer día de la semana, Señor, y te damos gracias porque estamos empezando en tu presencia, Señor. Te bendecimos, Padre. Yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aquí. A Laurita, a Inés, a Luza, a Mari Carmen, a Sandra, al hermano Juan, a la hermana Marta Luz, a la hermana Graciela, a la hermana Oti, y a todas aquellas personas, Señor, que están con nosotros, que tú las bendigas y las guardes donde ellas se encuentren, y que sean luz, Señor, delante de tu presencia.
Te bendecimos, Señor, y te damos la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.